Dios le bendiga, amados hermanos, que el Señor colme de bendición vuestras almas. Y estamos una vez más para seguir nuestro camino hacia el cielo, preparándonos para poder servir a Dios con efectividad, con conocimiento, con autoridad, y eso nos lo da su santa palabra. Hoy tengo un tema muy especial para mí y para todos aquellos que tienen la esperanza de irse con el Señor, la esperanza de Israel en sus corazones. Por eso quiero que atienda con mucho cuidado el tema que vamos a tocar hoy. El tema que voy a tocar es un tema bíblico, pero que está sustentado, confirmado por la historia. Es decir, que vamos a ir caminando por la palabra, con la palabra, pero mostrando la historia como confirmación de lo que en un principio, en tiempos remotos, Dios anunció. Así que atiendan, porque vamos a hablar un tema importantísimo para los que tienen la esperanza de Israel en sus corazones. Quiero que leamos el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículos 1 y versículo 2. Dice así: venid y volvamos a Jehová. Perdón. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. No, versículo 2 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hoy yo quiero hablar el tema que he intitulado El comienzo de la restauración de Israel. Si habla restauración, es algo que en un tiempo estuvo bien y se dañó. Y cuando habla de la restauración de Israel, es un trato quirúrgico que el Señor va a tener con su pueblo Israel. Es un trabajo de saneamiento, es un trabajo de aparejamiento espiritual a un pueblo que está identificado por la Biblia como el pueblo peculiar de Dios. Ningún otro pueblo puede decir que Dios levantó su mano y dijo que era el pueblo de Dios. El único a quien Dios llama mi pueblo es al pueblo de Israel y a su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Los que creen en su nombre, los que viven conforme a la palabra, los que tienen a Jesús como el centro de su vida, de su universo, que tienen a Jesús como el único Salvador y Señor de nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a hablar del comienzo de la restauración de Israel. Aquí dice Oseas el profeta: venid y volvamos a Jehová. Mira, como una invitación a venir. Cuando Jesús vino, era para traer al pueblo a Dios Padre, reconciliarlo de nuevo, reconectarlo con el Dios vivo. Pero dice que ellos no le conocieron, no le recibieron, lo rechazaron, lo negaron, hicieron con él lo que quisieron, lo cambiaron por un malhechor. Entonces se negaron rotundamente a creer en el mensaje que el Señor había dado. No lo reconocieron como el Mesías Rey. Lo llamaron impostor. Lo llamaron endemoniado, que echaba fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Todo eso tuvo que aguantarlo Jesús para poder sembrar el mensaje de salvación que fuese regado por su sangre. Esa sangre expiatoria, esa sangre que nos limpia de todo pecado.
volvamos a Jehová. Hay un llamado colectivo. Volvamos a Jehová. Porque Él arrebató. Arrebatar significa quitar con la fuerza. Ya le voy a hablar de qué se habla esto. ¿A qué se refiere? Y nos curará. ¿Quiénes necesitan curarse? Los que están enfermos. El pueblo de Israel se enfermó. Se contaminó con el pecado de las naciones. Se contaminó con la soberbia, con la altivez, el orgullo. Pero aquí dice, y nos vendará. Ese es un paso siguiente después que se trata una herida, una enfermedad. Los vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Quiere decir que estaba muerto. Y viviremos delante de Él. Oiga bien. Israel, dice la Biblia, que Dios se molestó. Dios está aún enojado con Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en Cristo está la vida. En Él está la vida, dice Juan capítulo 1, y la vida era la luz de los hombres. La luz vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Hablando de Jesús, vino Jesús, anunciado por los profetas, que nacería del vientre de una virgen de Belén, que predicaría, que llevaría el castigo de nuestra paz sobre él, que sería varón de lágrimas, experimentado en quebrantos, que como que escondimos de él nuestro rostro, que lo tuvimos por azotado y por herido de Dios. Ahora, todo eso padeció el Señor por salvar la humanidad. Ya aquí el proyecto era para salvar el mundo entero, incluido Israel. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, ahí usted lo puede leer. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y al griego, nosotros, los gentiles. Porque en el evangelio todas las cosas obran por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. La gente no va a vivir por los ritos, por la religión que tenga, sino por la justicia. El justo. ¿Y quién es justo? Nadie es justo. El único justo es Jesucristo. Jesucristo es el justo. Pero cuando venimos al Señor, somos justificados por la fe en su nombre. Perdón, entonces, Dios tiene ese conflicto con Israel. Negaron al Señor. Lo crucificaron, o sea, lo entregaron, lo negaron. Soliviantaron al pueblo para que se levantara y armaran una revuelta, tanto que Pilato, por miedo a que la situación se escapara de control, se los entregó. Prefirió estar bien con un pueblo, mantener su puesto allí de gobierno como el procurador romano, que mantener su conciencia limpia delante de Dios. Y él dijo, bueno, este hombre es inocente, pero lo entregó. Siendo inocente, fue peor lo que hizo él que lo que hizo Israel. Porque él dijo, es inocente, y sin embargo lo entregó. Fue doblemente más culpable delante de Dios y delante de los hombres, delante incluso de su esposa. Porque la esposa ese día le dijo, no te metas con este hombre, no tengas nada que ver con este justo, porque yo he padecido esta noche en sueño por este hombre. He padecido mucho. Pero no hizo caso. Prefirió los privilegios del puesto y los privilegios que cedía ser empleado del imperio romano. Entonces el pueblo de Israel está allí y será restaurado totalmente cuando vuelva su corazón a Cristo, cuando reciban a Jesús como su verdadero Mesías, a quien
mataron y negaron hace más de 2000 años. Y eso será en el último momento de la gran tribulación, la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, cuando Él aparezca visiblemente en la tierra. Eso está en Zacarías 13:6, dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá, hablando de Jesús, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Hablando de Israel, al Señor lo crucificaron en Israel. Ahí es que verdaderamente se va a completar el ciclo de la restauración total de Israel, cuando Cristo aparezca visiblemente en el aire, en el cielo, se pose sus pies sobre el monte de los olivos para establecer su reino milenial en la tierra. Y cuando el Señor entre, porque Él no va a entrar en ninguna otra ciudad, no va a descender a ningún otro pueblo, a ningún otro país, va a descender a Israel, porque Jesucristo no es chino, no es gringo, no es italiano, no es portugués, no es francés, no es americano, no, Jesucristo es judío. Y cuando Él establezca su gobierno milenial, Israel, óigame, es el escenario de su trono, pero Jerusalén será la capital mundial. Eso lo dice Ezequiel 5:5, que Israel, Jerusalén será el centro del mundo. Y Ezequiel 5:5 dice así, así ha dicho Jehová el Señor. Mira quién lo está diciendo. Esta es Jerusalén, la está señalando. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. O sea, Él está en el medio. Jerusalén es el ombligo del mundo, es el ombligo de las naciones. Todos los acontecimientos y los sucesos proféticos que se cumplen están, los reflectores de la escatología están alumbrando siempre a Israel. Israel es la agenda cumplida profética de Dios. Si usted quiere saber cómo va el tiempo, cómo van las cosas, vea cómo está Israel. Y de eso quiero hablar un poco. Pero esto ya es en la restauración final. Si yo estoy hablando ahora de una restauración final, vamos entonces a hablar de cuándo comenzó la restauración de Israel. Oiga bien, luego de las diásporas es la dispersión del pueblo judío por el mundo entero, Jerusalén, en esta ocasión, Israel, estaba en manos de los británicos. Entonces, antes de salir los británicos, ellos, la tierra de Palestina, la dividieron en dos partes, en dos países, como una medida estratégica, como una medida salomónica, para decir, bueno, esto es de ustedes y esto es de ustedes, no peleen. Cada quien tiene lo suyo, pero eso es un territorio conflictivo, es un territorio profético que el diablo está interesado en detener o en destruir o evitar que se cumpla el plan profético de Dios, porque en Jerusalén nació el que lo destruyó en el Calvario y en Jerusalén descenderá el que va a gobernar la tierra por 1000 años y que lo encerrará él por 1000 años en el foso del abismo sin fin. Entonces, los británicos, ellos dividieron ese territorio palestino, lo dividieron en dos países para evitar, como una medida, como les dije, estratégica, pacificadora, para evitar que continuaran los conflictos, la guerra, los enfrentamientos encarnizados de los árabes y los judíos. No se preocupe que vamos a ser breves. Esto hizo, mire cómo las cosas de Dios se van cumpliendo, que un hombre llamado David Ben Gurión, en el 14 de mayo de 1948, en la ONU, allí en esa sala magna de países y de los miembros del mundo, allí en la ONU, él leyó
la carta de la declaración de la independencia de Israel y por lo tanto el nacimiento de Israel como una nación libre y soberana. Por supuesto, esto no le gustó a mucha gente, pero es el cumplimiento de la profecía del Señor. Eso fue el 14 de mayo de 1948. Eso no fue solamente un acontecimiento histórico, que tú sabes que Cristóbal descubrió América, 1492, que salió de allá de Puerto de Palos, y tú sabes la historia. Financiado por la reina de España y colonizaron América. Esto no fue un hecho histórico solamente, sino más bien el cumplimiento. Es un hecho escatológico, es el cumplimiento fiel de una profecía que Dios dio al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Este era el cumplimiento de la profecía del Señor. Isaías 66, versículo 8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? Óigame, ¿quién iba a pensar que un pueblo esparcido por el mundo, perseguido, odiado por el mundo, que el germen, el veneno antisemitista se había propagado por el mundo y tantas cosas que tuvieron que pasar los judíos, el pueblo de Israel en el mundo entero, cómo sufrieron? Mire cuánto cuesta rechazar a Jesucristo. Mire lo que cuesta darle la espalda al Señor. Mire cuánto cuesta no vivir para el Señor, el autor y el consumador de la fe, Jesucristo, bendito el Señor. Y dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Era algo increíble. Yo no puedo creer esto. Mire, concebirá la tierra en un día, o sea, parirá la tierra en un día. ¿Nacerá una nación de una vez en un día? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Óigame, dice el profeta: ¿se parirá una nación en un día? Es difícil, porque una nación se va construyendo, uno se casa con otro, se va regando, se va propagando, digamos, aquellas ramas genealógicas y se forman los pueblos. Pero esto no, esta es una nación que nació en un día. Y sí, nació en un día. La tierra parió una nación en un solo día. ¿Qué día? El 14 de mayo de 1948, cuando David Ben Gurión leyó esa carta, y no era una carta geopolítica, declaración de los, digamos, de los linderos perimetrales de una tierra, sino que tampoco era tanto la declaración de libertad de un pueblo, la independencia de un pueblo, sino más bien el cumplimiento de esta promesa del Señor. Y los hijos de Israel regresaron de esa diáspora por toda la tierra, y esa tierra, a la tierra que Dios le dio, le prometió un día a su padre Abraham. Dios se la prometió, fue a Abraham, no se la prometió a Ismael, se la prometió fue a Abraham. Óigame bien. Y los trajo de todas las naciones de debajo del cielo. Y eso también fue el cumplimiento de una palabra profética. En Isaías capítulo 43, en el versículo 6 dice así: diré al norte, mira lo que dice Jehová, diré al norte, al sur y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Quiénes son los hijos? Israel. Son los hijos originales en cuanto al contexto de la tierra. Nosotros como creyentes de Jesucristo somos adoptados,
somos hijos. Dice la Biblia que tenemos adopción en Cristo. Por Cristo nosotros fuimos reconocidos como Dios, somos adoptados. Pero aquí hay algo importante, que tanto el hijo natural como el adoptado tienen los mismos derechos. El derecho lo da el padre. Los derechos no lo reclama el hijo si el padre no se los concede. Ahora, nosotros a través de la sangre de Jesús vinimos a Él y Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que es un error eso de que todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios. Hijos de Dios son solamente aquellos que han nacido de nuevo, que reciben a Jesucristo en su corazón, que viven para Él, que guardan su palabra y su testimonio. Entonces, mira lo que dice. No detengas, trae de lejos mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. E Isaías 68, versículo 66, 8 dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Óigame, ¿quiénes son esos? Ellos regresaron en aviones, volando, como palomas volando, dice la Biblia. Así llegaron los judíos desde todas las naciones donde fueron dispersos por su pecado contra Dios. Llegaron en aviones de carga, en aviones C-130, C-123, Golfo 222. Todos esos aviones de carga, aviones comerciales, llegaron de todas las latitudes del mundo, llegaron allí a su tierra prometida. Esta promesa de que ellos volverían a su tierra porque le pertenecía a ellos está en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 16. Se lo leo. Que Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados. Óigame, mire lo que dice Génesis capítulo 13, versículo 14 al 16. Esto también es historia. Esto también es historia. Yo estoy hablando y la historia está allí. La historia es la que sabe si la que da el veredicto si estamos hablando verdad o mentira. Y la palabra es la que confirma todo lo que yo estoy hablando, todo lo que tiene que ver en lo profético, lo escatológico, lo espiritual. Pero lo que tiene que ver con la historia, ahí está. Busque como usted quiera, busque donde usted quiera. Pero está ahí. Mira lo que dice Génesis 13, 14 al 16. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, óigame bien, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, mira lo que dijo de Abraham, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Vea lo que dice, se lo prometió y le dio esa tierra a Abraham. Génesis 28, 13 al 15, también esa promesa se la recuerdan a Israel, a Jacob. Jacob después se convirtió en Israel. Él tuvo 12 hijos, pero se llama 12 hijos de Israel y el pueblo de Israel nació allí. Génesis 28, 13 al 15 dice así. Y aquí, ahora estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. Mira quién dice, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Óigame bien, mire, eso le pertenece a Israel. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Mira la extradimensionalidad que Dios le promete en esta promesa al pueblo de Israel, por medio de Isaac, Jacob su padre. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti. ¿Por qué? Porque entre una de sus hijos, la tribu de Judá, que fundó la tribu de Judá, de esa tribu vino Jesús, por eso se llama el león de la tribu de Judá. Y en él son benditas todas las familias de la tierra, porque dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ok. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuál era la simiente de él? Jesús.
la simiente misma que el Señor habló allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, que le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza. A eso se está refiriendo. He aquí, versículo 15. He aquí, yo estoy contigo. Mira lo que le dice el Señor, yo estoy contigo, Jacob, Israel. Yo estoy con Israel. Perdón. Y te guardaré por donde quiera que fuere. Mire, Israel pasó por el holocausto judío, lo persiguió, medio mundo lo ha perseguido. Lo han querido los césares de Roma, Antíoco, perdón, Antíoco Epífanes lo quiso exterminar, perdón, Egipto, lo lanzaban a los varones al río, no pudieron. ¿Por qué? Perdón, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron? Porque es el pueblo de Dios. El que es de Dios, no hay diablo que lo destruya. Dice aquí, y aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Vea, volveré a traerte. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero escuchen esto. Es una promesa que Dios le dijo a Jacob. Pero existe una promesa en la Biblia impactante que tiene una precisión matemática como la precisión de un francotirador. El Señor puso el ojo en el alza y en el guión y lanzó esa profecía con una precisión que solo Dios puede hacer. La precisión con respecto a este evento del nacimiento de la restauración de Israel. Y la Biblia, los que escudriñan la palabra y los que siguen los acontecimientos proféticos, los que escudriñan correctamente la palabra, saben que la fecha 14 de mayo de 1948, 3 años después de que terminara la guerra, que Hitler se dio un tiro en la cabeza en su búnker en Berlín, junto a su esposa Eva Braun y su cuadrilla de malignos. Esa fecha, 14 de mayo de 1948, está escondida en la Biblia. Vea, el profeta Ezequiel lo anunció, dijo que los judíos volverían a ocupar su tierra. Y eso lo dice Ezequiel capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. Se lo leo. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, el primero lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, del lado izquierdo. La maldad de la casa de Israel. El número de los días que duerma sobre él, o sea, sobre el costado izquierdo, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Mira, o sea, día por año, 390 días. Tenga esa fecha, tenga ese número, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplido esto, o sea, los 390 días, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días. 40 días, día por año te lo he dado. Es decir, 390 días y 40 años. Entonces, 390 más 40, ya vamos a entrar en esto porque vaya amasando en su mente y preparándose para lo que va a oír. Dios le da una orden al profeta Ezequiel, que fue un profeta, pero él era un sacerdote y él entró en la segunda deportación a Babilonia, tenía unos 30 años aproximadamente, cuando Ezequiel, profeta, era un sacerdote, pero tenía un ministerio especial, sacerdote y profeta. Y Dios le ordena a Ezequiel que hiciera un acto profético
una representación profética, una simbología profética, como una señal también a la casa de Israel. Él tuvo que diseñar en Adobe o en una arcilla, tuvo que dibujar, o sea, con su mano hizo una maqueta de la ciudad de Jerusalén y debía sitiarla, hacer un sitio, un cerco a su alrededor. Además de eso, después que hiciera eso, él tenía que recostarse sobre su lado izquierdo, su costado izquierdo, 390 días, o sea, más de un año acostado allí. Y sobre su lado derecho, 40 días. ¿Para qué? Para representar en esos dos movimientos, 390 de la izquierda, 40 de la derecha, la duración de la ira, de la consumación de la ira y del castigo de Dios por la maldad de Israel. Ahora, ¿en qué consistía el castigo del Señor? En que ellos iban a perder su tierra y que serían llevados cautivos y esclavizados y diseminados por el mundo entero. Cada día, en esta profecía de Ezequiel profeta, representa un año por día o día por año. Así que el castigo para las tribus del norte, ¿quién era la tribu del norte? Acuérdense, el pueblo de Israel fue dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. La tribu del reino del norte era Israel, 10 tribus, pero escuche, y sería de 390 años, y para las tribus del sur, que representaba Judá, que la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín, esas dos componían el reino del sur, que era Judá. Los reinos del sur, la mayoría eran gente justa, pero los reyes, todos los reyes de Israel, todos eran pervertidos, malos, paganos, impíos como ellos solos. Entonces esto conforma un total de 430 años de juicio sobre la nación de Israel, porque 390 más 40 son 430 años. Esos 430 años fueron los que pasó Israel cautivo en Egipto. Pero como la Biblia tenemos que hablar por la palabra, quiero que vayamos aquí. Entonces, 390 años de castigo a la tribu del norte, a Israel, y 40 años de castigo al reino del sur, la tribu del sur, que es Judá, dan 430 años de castigo. Óigame esto. Estos fueron, como le dije, fueron los años que duró Israel esclavizado en Egipto. Y eso se lo dijo Dios también a Abraham. Génesis 15:13, mire lo que le dice Dios Padre a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, antes no se llama Abraham sino Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra lejana y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mire esto, y duraron 430 años. ¿Por qué? Porque el endurecimiento del pueblo de Israel, su rebeldía, su contumacia hacia Dios, hizo que se prolongara el castigo. Por ejemplo, cuando ellos salieron de Egipto, que estaban en el desierto, ellos iban a durar por lo menos 2 semanas para llegar a la tierra prometida. Duraron 40 años. Su pecado prolongó su entrada en la tierra prometida. Por eso que debemos caminarle a Dios con cuidado. Les repito, esto es más que todo, esto es profético. Estoy dando una enseñanza, soy su maestro de la palabra. Yo sé lo que estoy hablando, lo que estoy enseñando. Y a mí me ven pastores, me ven teólogos, me ven historiadores, me ven gente de todo tipo. Pero yo sé lo que estoy hablando. La historia confirma esto que estamos diciendo. Y nos dice que esta profecía que Dios comenzó, según la historia, en el año 605
antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor del tercer imperio que apareció en la tierra, que fue el rey de Babilonia. Babilonia significa la tierra de los dioses, la puerta de los dioses. Ese rey maligno, pagano, idólatra, sitió, invadió, conquistó y asoló la ciudad de Jerusalén. Se llevó los tesoros, hasta los tesoros de la casa de Dios, del templo de Jehová en Jerusalén, y se llevó cautivos a los judíos a la tierra de Babilonia. Allí fue cuando comenzó a consumarse el castigo de Dios y el juicio sobre Israel, y su tierra le fue arrebatada por los babilonios. Este periodo o este tiempo de cautiverio en Babilonia duró lo que dice la Biblia que iba a durar, 70 años, según las mismas palabras de un profeta sufriente, un profeta que anunció todas estas cosas, que mientras estaba vivo, por causa de anunciar esta profecía, vivía en la cisterna, vivía en los patios de las cárceles, encadenado. Mire, fue terrible la vida de Jeremías. Jeremías 25:11, él anuncia esto, matemáticamente se cumplió. Toda esta tierra será puesta en ruina, hablando de Israel, de Jerusalén, y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Fue Dios que los mandó. Como no quisieron servir a Dios, entonces los puso a servir a un tirano y a un esbirro. Como decía anoche, Cuba como pueblo no quiso oír a Dios. Gloria a Dios que en Cuba hay una iglesia poderosa que se ha levantado con autoridad, está creciendo, así estén en las cárceles, se han perseguido, las iglesias son quemadas, son destruidas, que la mayoría de esa gente, esos policías, son babalaos, son santeros, son brujos. Y por no haber servido a Dios, Dios los entregó en manos de unos tiranos llamados Fidel Castro, Raúl Castro y su combo. Así que darle la espalda a Dios es un peligro. El que no sirve a Dios le va a ir mal. Y comenzó allí, hasta cuando en la primavera del año 536 a.C., Ciro el Grande, él permitió que algunos judíos retornaran a Jerusalén para restaurar las murallas, las puertas, el servicio, la ciudad entera. Y puso a la cabeza, pues, respaldó a Nehemías, a Esdras, Zorobabel, que era gobernador de Jerusalén para esos tiempos. Bueno, de acuerdo con la profecía de Ezequiel, de los 430 años que duró el castigo, ya habían transcurrido 70 años de esclavitud en tierra de Babilonia. Eso significa que quedaban 360, porque 430 menos 70 es igual a 360 años restantes para que la profecía, la profecía del juicio y del castigo y para la restauración de Israel se cumpliera. Entonces tenemos aquí 430 años menos 70 de cautiverio babilónico, da un total de 360 años restantes. Sin embargo, los judíos, e incluso esos judíos que nacieron en Babilonia, en tierra de esclavitud, ellos no quisieron volver a su tierra. ¿Por qué? Porque ellos tenían casas, se habían establecido en Babilonia, tenían granjas, tenían negocios en Babilonia. Lo mismo que pasó con Lot. Lot no quería salir de Sodoma porque se había establecido como un comerciante
había tenido éxito en Sodoma. Y bueno, ellos tenían ahí sus negocios en Babilonia y ellos prefirieron seguir comerciando en la tierra, esa tierra enemiga de Dios, que no conocía a Dios, es una tierra pagana, viviendo cómodamente allí. Y ellos prefirieron quedarse ahí que regresar a una tierra que estaba devastada, estaba desolada, las murallas caídas, las puertas quemadas. Bueno, ¿por qué vino eso? Por causa de la desobediencia de Israel a la voluntad de Dios. Entonces, solo 42.360 judíos volvieron desde Babilonia. Eso está en Esdras capítulo 2, versículo 64. Pero en la Biblia también encontramos los peligros de la desobediencia. La Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El libro de Levítico 26, ahí nos advierte que si al pueblo judío se le ocurría desobedecer a Dios, su castigo, óigame bien, sería multiplicado 7 veces más. ¿Dónde dice eso, predicador? En Levítico 26, 18, 21, 27 y 28. Y si aún con estas cosas no me oyeres, dice Dios al pueblo de Israel, yo volveré a castigaros 7 veces más, mire, pero por vuestros pecados. Si estuvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Eso está en Levítico 26, 18, 21, 27 y 28 versículos respectivamente. Entonces, al permanecer estos judíos en esa tierra extraña, en la tierra de Babilonia, ellos al quedarse allí prácticamente desobedecieron, prácticamente no, directamente, frontalmente, voluntariamente desobedecieron, rehusaron obedecer a Dios y no volver a su tierra. Eso trajo que se incrementara el castigo que Dios le había dado 7 veces más. Entonces, si solo faltaban 360 años para que el castigo, el lapso de disciplina de Dios al pueblo de Israel terminara, entonces ahora faltarían 2520 años. Ya le voy a sacar a la cuenta esa operación matemática. Entonces, faltarían ya no 360 años, ahora faltarían 2520 años de castigo contra Israel. ¿Para qué? Para que se consumara todo lo que estaba escrito en la profecía que Dios dio. Y yo te voy a decir algo. El misterio de por qué no terminó a los 360 años venidero el castigo sobre el pueblo judío y la razón del por qué los que conocen y estudian los eruditos y estudiosos de la palabra no podían conciliar 360 años específicos de castigo sobre Israel, yo se lo voy a decir ahora. 360 años que restaban para la culminación del castigo. Por 7, multiplique 360 por 7. Dan años, da 2520 años bíblicos, años por la palabra, que serían definitivos, 2520, ni uno más ni uno menos. Pero esos años bíblicos, los cuales
difieren de los años de nuestro calendario, porque el calendario bíblico no es igual al de nosotros, al calendario gregoriano. El de nosotros es 360 días por año, y el como calendario gentil gregoriano, y el calendario de año judío, bíblico, perdón, es 360 días. Por eso que los que estudian economía, contabilidad, contaduría pública, ellos sus operaciones no las pueden hacer por 365 cuando van a ir a recurrir a los años para hacer cálculos anuales, sino por 360. Al igual que un mes es por 30. Ese es el año comercial. Porque si lo hace por 365 no le cuadra la operación de contabilidad. Entonces son diferentes los años bíblicos a los años de nuestro calendario gregoriano. Entonces, como el calendario bíblico, que es el calendario espiritual, el calendario profético de Dios, consta de 360 días, sabemos que el periodo del juicio sobre Israel sería de 907.200 días en total de juicio. Vea esto. 360 por 360 es igual a 907.200 días. No se enreden, hermano. Usted, en calma, usted va a sacar su cuenta. Ahora, esta cifra de días, 907.200 días, ¿a cuántos años representan estos 907.200 días en nuestro calendario gregoriano, de que es de 365? Bueno, para poder entender esto tenemos que dividir el número de días por la duración de nuestro año, que son 365. Entonces, si el año dura 365.25 días, que es el punto. ¿Por qué pongo el punto 25? Los que estudian matemática. Es porque ese punto 25 corresponde en nuestro calendario gregoriano a los años bisiestos. Por eso le digo, tomen nota, abran los oídos, abran el corazón, que Dios va a hacer. Dios no va a hablar algo hoy, porque es que esa guerra que está ahí en Israel me habla espiritualmente a mi corazón. Entonces, finalmente, aquí tenemos que, 907.200 días equivalen a 2.483.8 años de castigo de Dios sobre Israel. 2.483.8 años de castigo. Porque vean, 907.200 entre 365.25 es igual a 2.483.8 años. Estamos llegando a algo. Finalmente tenemos aquí una fecha que brilla, establecida bíblicamente, históricamente, por cálculos correctos. Entonces, desde la desobediencia del pueblo de Israel, cuando terminó el cautiverio, los 70 años de cautiverio en Babilonia, eso de rehusarse, de desobedecer a la palabra, de volver a su tierra hasta que el castigo final y la profecía terminaran, debían pasar 2.483.8 años. Entonces, el punto de partida del conteo, ¿cuándo comienza? El beginning, el comienzo de este conteo, comienza desde en la primavera del año 536 a.C. Por lo tanto, si nosotros contabilizamos desde esa fecha hasta los 2.483.8 años,
se llega a la fecha de 1947.4. Óigame, 1947.4. Ya nos estamos acercando a 1948, la fecha cuando Israel resucitó la higuera que dijo Jesús. Entonces, como el año cero, yo no sé qué, el año cero no existe. Esa fe no es una fecha, no existe pues. ¿Por qué? Porque desde el año 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo solo existe un año de diferencia. Entonces debemos agregar un año a la cifra, a nuestra cuenta que llevamos ahora, por lo que el periodo profético, el lapso profético de ese juicio, de esa ira, del castigo de Dios sobre la nación de Israel y su restauración terminó en el año de 1948.4. Esto equivale en el calendario al 14 de mayo de 1948. Entonces, a la medianoche del día 15 de mayo de 1945, comenzó a regir oficialmente el mandato británico, óigame bien, británico, los cuales ellos dejaron a Palestina en soberanía de Israel. Los británicos se fueron y dejaron a Palestina en la soberanía de Israel. Entonces, la Biblia profetizó exactamente el día en que Israel iba a volver a su tierra prometida y serían restaurados como una nación antes que fueran dispersos por el mundo entero. Entonces, luego de aquí quiero que me atienda porque es lo que estamos viendo ahora. En el año, luego del 1948, se dio otro acontecimiento que nos dice que la venida de Cristo por su iglesia está a la puerta. Ya fue restaurada. La higuera floreció 14 de mayo de 1948. Pero escuchen, hay una guerra. El grupo ese terrorista Hamas, en el año 2019, ellos dijeron, los líderes de ese grupo Hamas, dice, estamos en vía de tener una gran guerra, una guerra frontal y abierta contra Israel. Ellos están preparando una yihad contra Israel. Siempre han sido enemigos. Israel ha sido rodeado de enemigos. Israel es la nación más perseguida, más odiada del mundo, pero es la más protegida. Dios se lo dijo a Daniel, que Dios había enviado al arcángel Miguel para proteger a su pueblo, a Israel. Gloria al Señor para siempre. Pero ya, eso no es nuevo. Desde el año 1948, cuando regresaron los judíos a su tierra prometida, y desde 1967, cuando ellos recuperaron a Jerusalén, en la guerra esa conocida como la Guerra de los 6 días, que estaba en manos, la tierra estaba en manos de los árabes. Entonces, en el año 1967 se dio la Guerra de los 6 días, que era una guerra profética, era algo que está en la Biblia y ya vamos a llegar a eso. Desde allí en adelante, a Israel nadie lo mueve de su tierra y nadie lo destruirá. Desde 1967 que ellos recuperaron la tierra y recuperaron a Jerusalén, nadie lo saca de ahí. Nadie más volverá a tocar a Israel. Entonces, estas declaraciones de este grupo terrorista, extremista, islámico, la hicieron desde Egipto. Ellos en el 2019, ellos estaban en Egipto y dieron aquella proclama de amenaza de guerra contra Israel. Y ese Egipto es el mismo país que esclavizó a Israel por más de 400 años. Ese mismo país que fue el mismo Egipto que organizó la destrucción de Israel
en la Guerra de los 6 días, esa guerra que comenzó del 5 al 10 de junio de 1967. Israel tenía un caudillo llamado el general Moshe Dayan, un hombre que tenía un parcho en el ojo, fue como un Gedeón, algo así, que Dios lo usó para liberar a Israel y a Jerusalén. Entonces, ese conflicto de la Guerra de los 6 días comenzó desde los primeros días del mes de junio de ese año de 1967. ¿Por qué? Porque ya habían ciertas fricciones, cierto toma y dame entre los árabes e Israel, y lo que caldeó los ánimos, óigame bien, mire, yo creo que usted atienda, lo que hizo que se caldearan los ánimos y que se efervecieran los humores ahí, es que, y me refiero que se enardecieran, se enfurecieran los árabes, fue un informe que llegó a Egipto por medio de los servicios secretos de inteligencia rusa, que informaron a Jamal Nasser, que era el rey, era el presidente de Egipto, de que Israel estaba preparando un ataque para apoderarse de los altos del Golán. Los altos del Golán quedan en Siria. Y estos altos del Golán son unas colinas que están ubicadas estratégicamente y que le ofrece una gran ventaja a quienes ocupen a los altos del Golán. En los altos del Golán fue donde se hizo la guerra de tanques esa espectacular, donde unos pocos tanques destruyeron cientos de tanques de los enemigos. Óigame, luego de eso, después, porque Moscú manda ese informe que los judíos, Israel estaba preparando una invasión, quiere invadir y quiere apoderarse de los altos del Golán. Entonces el rey Nasser se enfurece y a pesar de que luego, a los días, Moscú manda un informe de corrección diciendo que el informe de la amenaza de invasión de Israel a los altos de Golán era errónea, pero ya para qué, ya el mal estaba hecho, ya eso fue lo que encendió la mecha del barril de pólvora allá en el Medio Oriente. Entonces Nasser no era un presidente cualquiera, es de una nación poderosa, petrolera, entonces él era, digamos, una figura influyente para los países no alineados de África y de Asia. Entonces, la prioridad, digamos, el punto básico central de Nasser era su discurso o su promesa de destruir a Israel, de acabarlo. Por eso toda esa masa islámica, esa masa árabe, esa masa enemiga de Israel, entonces se alegraron y lo vieron como un gendarme, como la punta de lanza para la liberación del Medio Oriente y la aniquilación de Israel. Escuche esto. Esa situación fue la excusa para que se formara un trío, digamos, un trío poderoso de líderes árabes. Se hizo un conjunto, vino una unión emergente de 3 figuras importantes del mundo árabe: Nasser, que era el rey de Egipto, el rey Hussein de Jordania y Siria. Esos 3 se unieron para pelear con Israel, pero no fueron ellos 3, fueron ayudados encubiertamente por Rusia y también porque Rusia era la que proveyó los armamentos, los misiles, la logística, el entrenamiento, muchas cosas. Fue el dispensador de los elementos de guerra para destruir Israel. Rusia, escondido, detrás, como siempre, como el diablo, como la serpiente oculta detrás del arbusto. Rusia.
Y hoy la gente se espanta porque Rusia se ha levantado como el monstruo rojo, con una potencia terrible, bélica, nuclear. Por eso de cuando Mikhail Gorbachev, cuando la perestroika, que eso derribó el comunismo y se estableció un nuevo sistema flexible y democrático, yo no creo en eso, porque el fundamento de Rusia es ateo, es enemigo de Dios. Lenin dijo, Dios no existe, porque si hubiera existido Dios, yo me hubiera levantado y lo hubiera destruido. Marx, ese que escribió tanta basura contra Dios, él dijo que Dios, la religión, era el opio de los pueblos. Ahora escuche eso. Pero porque Rusia y se unió maliciosamente con estos tres grandes, Nasser, Hussein, el rey de Jordania, y Siria, para fabricar estratégicamente un segundo holocausto, pero como dijo Hitler la primera vez, lo llamaron el holocausto la solución final. Y fueron 6 millones de judíos que fueron llevados a las cámaras de gases, murieron de hambre, fusilados, murieron en los campos de exterminio, los trabajos forzosos. Ahí los mataron. Cuenta la historia, los historiadores, que a los judíos los colgaban de las murallas en pleno invierno, nieve, hielo cayendo allá en Treblinka, Auschwitz, Treblinka. Los colgaban en las murallas desnudos a temperaturas 15 0, 30 bajo cero, 10 bajo cero, y arriba un soldado nazi con un cubo de agua y un recipiente le iba echando agua a los judíos ahí desnudos, y ahí morían de hipotermia, morían congelados. Esa es la mente diabólica. El que maldice a Israel, el que se mete con Israel, se lo lleva el diablo, porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Zacarías 2:8. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí fue donde nació Jesucristo. Esa es su tierra de él, prometida. Pero lo que ellos no sabían, que ellos querían hacer un segundo holocausto, es que Jehová Dios pelea por su pueblo Israel. Y es ese Dios el que dice, estáos quietos, le dice Israel, y conoced y ved la salvación de vuestro Dios. Y dice, ¿qué pueblo como Israel que tiene un Dios tan cercano como está Jehová de él? Ningún pueblo. Gloria a Dios. Ahora nosotros nos hacemos pueblo de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo nos lleva al Padre porque Él es el camino al Padre. Entonces, en solo 6 días, los judíos echaron a los árabes de su tierra. Los echaron en 6 días, porque era una guerra profética. Era esa promesa le dio la tierra, porque era esa tierra la que Dios le dio como promesa al pueblo de Israel, pero esa promesa se la dio a Abraham. Y ellos conquistaron los altos del Golán y las tropas árabes. Cuentan los corresponsales de guerra y los periodistas que los árabes abandonaban los tanques y los carros estos armados, estos BTT, estos convoy en el desierto, porque dicen que veían personajes envueltos en fuego, en caballos de fuego, rodeando el desierto, el Sinaí, los altos del Golán, y cuando le tenían miedo, y eso lo dice, métase en la historia para que usted vea el testimonio de los mismos enemigos durante la guerra de los 6 días. Y abandonaban los tanques de guerra y se iban corriendo y se rendían a los judíos, se rendían, porque Dios peleaba por su pueblo, Dios peleando por Israel. Y no te creas tú
que estos pueden hacerle algo. Hay tiroteos, hay misiles, Hamas, Hezbollah y toda esa gente, ISIS, lanzando misiles, lanzando consignas de destrucción contra Israel. Todos los países árabes enemigos de Israel. Pero de ahí nadie lo saca, porque Dios lo metió allí. Y ahí van a esperar cuando Jesucristo venga en un caballo blanco, en las nubes del aire, y digan: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando reciban al Señor como el Mesías que ellos rechazaron y se den cuenta el error que cometieron. Pero eso estaba en el plan de Dios, porque ellos rechazaron a Cristo y nosotros lo recibimos en lugar de ellos, porque si no, no nos salvamos. Dios nos dio la oportunidad de ser salvos porque el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Entonces no es fácil ver ángeles en un terreno de batalla. Eso lo declararon ellos, los árabes. Dejaban los tanques, dejaban todos esos armamentos. No les servía contra un pueblo numéricamente menor, pero que estaban respaldados por Jehová, Dios de los ejércitos, en su palabra. El que tiene su palabra, aunque tenga el mundo en contra, está en victoria. El que tenga la palabra de Dios, aunque las probabilidades y las estadísticas digan que estamos en derrota, nosotros nos levantamos en el nombre del Señor. Nuestra consigna es: todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y somos más que vencedores por la fe en Jesucristo. Todos esos bombazos, esa cohetería de guerra que salen ahora mismo de los territorios palestinos, tienen su origen. Tienen su origen en esos primeros días del mes de junio del año de 1967. Israel recuperó su tierra y de ahí nadie lo saca. Así que, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque así como Dios pelea por Israel y tiene ángeles y el enemigo no puede destruirlo, la iglesia también. Dios pelea por la iglesia, Dios pelea por su pueblo. También tenemos el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Tenemos la sangre de Cristo, tenemos la gloria de Dios, tenemos la gracia a la derecha del Padre intercediendo por la iglesia, por los pueblos, por la gente. Bendito sea el Señor. Así que hay dos batallas dirigidas satánicamente: contra Israel para destruirlo, para que se acabe la profecía, y contra la iglesia de Jesucristo para que se apague la luz del mundo y se acabe la sal de la tierra y el mensaje de que Cristo está a la puerta y que Cristo gobernará la tierra por 1000 años y todo el mundo tendrá que confesar que Él es el Señor, para la gloria del Dios Padre y Dios Todopoderoso. Si Israel está cuidado por Dios, la iglesia también está cuidada por Dios, y nosotros estamos siendo perseguidos, estamos siendo cuestionados, nos están cerrando espacios, pero somos más que vencedores. Porque mejor estar en el desierto como Juan el Bautista, pero en paz con Dios, y no estar metidos en los palacios como los fariseos rumbo al infierno. Dios les bendiga, que Dios les guarde. Quiero hacer una corta oración. Padre Dios, tú comenzaste una obra ese día en Israel, tú la terminarás con tu venida visible. Apocalipsis 19:11. Pero también has comenzado una obra con la iglesia. Desde el día de Jerusalén, cuando vino el Espíritu Santo, llenó el día de Pentecostés a los que estaban reunidos en oración unánime, juntos. Tú has ido caminando con la iglesia, ha habido procesos, ha habido reformas espirituales que tú mismo has procedido a hacer. Señor, sabemos que tú nos estás fortaleciendo y nos estás llevando a la conquista final. Nuestra total redención será el día que suene la trompeta y tú nos lleves al cielo, a la boda del Cordero, y estaremos siempre contigo. Bendice a mis hermanos, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, es tiempo de buscar de Dios. Llénense del Señor. Nuestra redención está cerca. Dios te bendiga.